Hola, Vane. Ahí estamos grabando ya. Hola, Sebas, ¿cómo? Qué gusto. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, todo bien, ahí dándole, ya sabes, aplicando todas las cosas que vamos aquí convidando y aprendiendo y disfrutando y gozando de la vida. Qué ¿Tú qué bueno, qué tal? bueno. Yo fantástico. Acá en Argentina un día lluvioso, pero siempre con todo, que la lluvia también trae una energía linda, interesante, así que de todo se Claro, puede aprovechar. Este, exactamente. Muy preparado para bien. hoy, Oye, preparado para hoy. eso, a ver, pues vámonos de una vez, vámonos recio. Bueno, ¿qué te parece? ¿Por dónde seguimos viendo el primer capítulo? Habíamos hablado un poquito por afuera, me parece que había quedado una introducción leve, pequeña, y me parece que estaría interesante darle un refuerzo a lo que es la escucha, con la importancia que tiene. Eh, Agregaría el tema de la palabra, del logos, donde, si te parece bien, yo te propongo hacer este arranque de, de la escucha y de la palabra, con referencia puntualmente a el camino iniciático. ¿Te parece bien? Excelente, excelente, me encanta la idea. Genial. Y bueno, vamos a explicar un poquito por qué desde un camino iniciático, y por qué no desde otro lugar, porque uno hasta lo podría explicar desde el lado intelectual. Pero me parece que el camino iniciático nos da la posibilidad, fundamentalmente, de entender cualquier tema. En este vamos a hablar puntualmente de la escucha y de la palabra, pero nos da la posibilidad de entender cualquier tema en aplicación. O sea, Ujú. instruir la parte que nos guste o que tomemos la decisión de encarar, y poder hacerlo en aplicación. Esto es importantísimo porque no nos olvidemos que nosotros estamos en esta matrix, en este holograma, eh, y es una tridimensionalidad donde nosotros experimentamos. Todo lo que nos pasa es experiencia. Y de hecho, es una de las cosas fundamentales a las que nosotros eh, venimos a aprender a gestionar y a operar. Entonces, el camino iniciático me gusta y me parece muy interesante porque, aparte, eh, cualquier persona tiene un abanico enorme de muchas civilizaciones iniciáticas. Te puedo mencionar, por ejemplo, las civilizaciones chamánicas, las civilizaciones hindúes, la judeocristiana, las civilizaciones árabes con Mahoma, bueno, la judeocristiana con Cristo, la hindú con Buda, pero no dicen nada diferente. O sea, esas cuatro que te mencioné dicen exactamente igual. Los chamanes hablan de la misma manera, con diferentes nombres, obviamente, pero la similitud que tiene es exacta, es milimétrica, y todos formulan pasos y hacen una metodología. Entonces, esta es un poco la introducción y la explicación de por qué me parece interesante arrancar desde un camino iniciático, porque aparte de poder tener un panorama, eh, y una rectificación de lo que uno puede decir, cualquiera que esté interesado puede ir a buscarlos a los datos que nos dan estas civilizaciones. No es que es un invento nuestro, no es un invento mío. Entonces, me gusta siempre dar fundamentos, y que se pueda dar una referencia de donde uno busca, de donde uno estudia, y desde uno, desde el interés propio, obviamente, que desarrolla un tema, pero hay un sustento que lo hace verificable, y eso me parece fundamental. ¿Te parece? Sí, Sebas, sí, perdón, es que estoy muteando porque están aquí Está bien, afuera ningún haciendo un poco problema. de ruido, ¿no? Pero sí, me encanta la idea. Solo eh, para que la gente también que igual y no sabe de este término, que pueda entender a qué te refieres con un camino iniciático. ¿Para qué te sirve un camino iniciático? O sea, ¿de qué se trata el camino iniciático? Ok, sí, buenísima pregunta. Esto se resume
muy simple y muy concreto. No es algo rebuscado, no es algo que es esotérico, oculto, sino que un camino iniciático es simplemente el llamado. Cuando digo llamado, es la búsqueda de uno como individuo en encontrar su camino, su forma de existencia en este plano. Eso, no quiero darle mucho más vuelta como para que quede, creo que se entiende bien así. Sí, Eh, se entiende perfecto. O sea, es como, pues, ¿qué puedes hacer para empezar a andar, iniciar tu camino para llegar pues, para vivir mejor, pasártela mejor en la vida, ¿no? sí, sí, lo dijiste muy bien. Lo que sí hay que entender acá es que como el camino iniciático es, y esto lo tengo que decir porque es algo primordial para cualquiera que quiera entramar un camino iniciático, es de una decisión rotunda, es una decisión pura y cruda de uno mismo. ¿A qué? A tener un crecimiento personal, a transitar esta vida como una experiencia, no como una experiencia más, sino como una experiencia vivida. Cuando digo vivida, es vivida con mayúscula, o sea, experimentada, no transitada, que es diferente. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental, porque si bien con toda esa decisión que lleva una responsabilidad, vamos a tener un camino muchísimo más próspero, o sea, vamos a tener un camino que nos va a propiciar seguramente herramientas y nos va a dar eh, términos y experiencias no siempre agradables, porque no te olvides que el estar en un camino iniciático es salirnos de nuestra comodidad, es salir del estatus de confort de cada uno. Uno no puede hacer un camino iniciático sentado del sillón, no se puede. O sea, la decisión no es de hacer el camino, sino que la decisión de hacer el camino conlleva otra decisión con una responsabilidad de ejecutar, de hacer una serie de búsqueda primero y cuando uno encuentra a esa búsqueda que lo puede llevar o que cree que lo puede llevar a ese camino de iniciación, seguirla con decisiones y lo ideal sería encontrar una metodología. Claro. Metodología hay, cada civilización ha tenido su metodología, pero, y aparte no lo puedo pasar por alto porque es algo fundamental en este sentido. Yo no estoy inventando lo que decimos, sino que lo estoy formulando de algo que es muchísimo más grande que mi propio ser. O sea, yo mismo soy una existencia pequeña comparada con los personajes que hicieron y formularon estos pasos para que uno, como un ser en este plano y en esta era, podamos tomar como ejemplo y llevarlos a cabo. Pero es imposible dejar de lado a un personaje como Cristo o como Buda, porque de hecho Cristo aprendió de Buda, pero, o sea, tienen muchísima similitud. Eso quedará para un momento un poquito más extenso, pero en algún momento lo podemos llegar a charlar. Eh, veremos si hay gente interesada, también se puede armar ese tema que es muy, muy interesante. Pero no puedo ser tan ignorante de dejar por fuera algo que hace 2000 y casi 2600 con Buda formularon textos escritos que después hoy por en día no están todos porque no existen todos, pero los que llegan y los que hay posibilidad de acceder son sagrados a su esplendor, son los libros más sagrados que hay en el planeta, por lo menos que yo conozco de lo que investigué. Eh, y esto, no sé si quieres agregar algo a esta introducción. No, no, ya está, Sebas. Solo pues, puntualizar, decisión. Todo es cuestión de decisión, pero una decisión
que te diga, no me importa a lo que pase, no me importa lo que me vaya a enfrentar, no me importa, mi decisión es continuar para, pues, para salir de este lugar en el que estoy, que no me gusta o que ya me hartó o que lo que sea, ¿no? Pero continúa, mi querido Sebas, por favorcito, con lo que, ajá, dale, dale, dale. Mira, que me dejaste el tema súper interesante porque solamente agrego esto. Si uno que está en una incomodidad, como vos bien dijiste, eh, estamos en una incomodidad que tampoco es tan incómoda, pero para cada uno y para cada quien, la incomodidad que tenga es importante y es molesta. Pero siempre trato de tomarme como de lo mejor a lo peor, como para tener un ejemplo de decir, si Cristo pudo, tomando la responsabilidad de siendo un rey, porque tenía las dos sangres que un rey podía tener y que no tenía que hacer más que estar en presencia. Tenía sangre davídica y sangre arónica, o sea, cumplía las dos sangres que la profecía requería. Pero no me voy a explayar en eso hoy. Sí lo quería mencionar porque es algo puntual. Él tomó una decisión y la decisión que tomó lo llevó a un camino de muchísimo aprendizaje, hermoso, pero también sabemos que lo llevó a un camino de mucho sufrimiento, porque eso existió, eso estuvo. Y eso no fue porque le tocó vivir eso, sino que fue por una decisión de él. En otro momento vamos a hablar por qué tomó esa decisión. Eso es hermosísimo. Eso es hermosísimo de poder tocarlo. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que es la palabra, la escucha del camino iniciático, que lo tenía que mencionar a estos grandes porque son la referencia, es el ejemplo inicial de hacer un camino enorme. Entonces, este camino empieza con una decisión, continúa con una responsabilidad, porque no nos podemos quedar en la decisión, uno toma una decisión de hacer algo y adquiere automáticamente una responsabilidad. Entonces, a partir de ahí, podemos comenzar a hablar de lo que en su momento iniciamos el capítulo anterior con la importancia del poder de escuchar. Habíamos mencionado que incluso el psicoanálisis hace un desarrollo propio. Si bien los que más encaminan son Freud y Lacan, ellos se especializan en un poder de escucha que es diferenciado, o sea, no podemos hablar de del mismo poder de la escucha que tiene Freud a Lacan. Es un capítulo aparte también, pero es muy interesante saber que tenemos el respaldo de dos grandes en el psicoanálisis como para poder desarrollar un tema puntual. eh, pero fundamentalmente, yendo a lo que es nuestro tema, y es nuestro tema de hoy, la escucha y la palabra dentro del camino iniciático tienen un poder enorme. ¿Por qué? Porque en el camino iniciático, y es lo que va a poner en un inicio fundamental y de suma importancia en que vos comiences a tomar esa decisión y esa responsabilidad, es en que vos tomes una decisión de una idea. Es el primer paso que vos tenés que dar. La idea de lo que vos querés, a lo que vos querés llegar, creo que en el capítulo anterior habíamos hablado un poquito desde dónde parto, a dónde voy como objetivo. Bueno, ese desde dónde inicia con una idea. Esa idea es la que genera todos los problemas que la gente tiene o que y que obviamente me voy a incluir en esto, que nosotros tenemos como personas al poder desarrollar un objetivo. ¿Y por qué es esto? Porque la idea en la mente está con un barullo enorme, está desordenada, está desorganizada, no tiene una... Primero que a veces parte de una incoherencia. O sea, lo peor de todo es tener una idea que está en incoherencia con un objetivo. Entonces, ya partís mal de la base, porque lo que vos querés pronunciar como idea no se corresponde con lo que vos estás visualizando o emocionando y sintiendo. Entonces, primero tenemos que saber que la idea de antemano no es porque uno la formule mal. La idea de antemano es caótica. ¿Por qué es caótica? Porque
yo te hago una pregunta, Vane, si yo te pregunto, ¿en qué estás pensando en este momento? O sea, nosotros estamos encarando un tema. Yo te digo, ¿en qué Ajá, estás sí, pensando? sí, Seguramente te va a venir más de una idea. No estás pensando en una, estás pensando en varias cosas, sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, van Bueno, entrando y saliendo y digo, ay, qué chingón lo que está diciendo y que no sé qué. Y ajá, sí, sí, sí. exacto. Eso es lo que hace que, por eso son efectivas las meditaciones, porque la meditación que Exacto. hace, aplaca la mente, hace que vos puedas tomar un nivel energético, mental y físico más bajo y que tu Ujú. frecuencia baje. Entonces, ahí empieza todo a tener un mismo nivel. Yo he hecho meditaciones Zen durante mucho tiempo y me gustaba investigar esos planos, cómo se veían. Y fíjate que lo que yo lograba hacer es que no es que desaparecen los pensamientos, porque no es verdad que desaparezcan los pensamientos, o por lo menos en mi caso yo no logré hacer que esos pensamientos desaparezcan, y en lo que es mi opinión, no creo que eso sea posible. Creo que si alguien cree que no tiene pensamientos, los está negando, pero los pensamientos están. Exacto, más bien no se está dando cuenta que todo está pasando así, pero sí, yo Exacto. comparto O sea, esa idea también. se puede negar, pero inclusive la negación del pensamiento es un pensamiento, porque estás negando. Entonces, pero sí lo que logré hacer es que todos los pensamientos que iban surgiendo, ponerlos en un mismo nivel. Entonces, vos te das cuenta que esos pensamientos empiezan como si fuera una línea de meta, una carrera, y esos pensamientos, en principio, los podés aquietar, los podés nivelar en esa línea, y en una fracción de segundo empezás a ver que esos pensamientos empiezan a querer competir. Y es increíble porque lo ves, lo entendés y decís, esto se está formulando solo. Vos estás tratando de que esos pensamientos queden en esa línea y empiezan a moverse como si fuera una frecuencia, ¿viste? Una linita de frecuencia. Es exactamente lo mismo y empiezan a competir. Entonces, eso es lo que hay que ordenar, hay que sacarlo del caos. ¿Para qué? Para poder generar un camino que, que nos pueda propiciar con realmente los objetivos que queremos y no que nos lleven a desvíos o peor aún, que lleguemos a un objetivo que era totalmente distinto a lo que queríamos, porque eso es lo que es fundamental. Me voy a adelantar un poquito para explicar esto y después vuelvo a este punto de la idea. Si nosotros arrancamos mal de la idea caótico, van a seguir unos pasos que van a estar obviamente desorganizados y desordenados. Eso nos va a producir un objetivo que va a distar totalmente de lo que queríamos en primera instancia. Para poder reorganizar de nuevo, tenemos que hacer una especie de revalidación nueva de la idea, pero cuando la idea se formula en algo que ahora vamos a ver, después sigue a una forma y después sigue a un hecho, y después sigue a una acción y me va haciendo todos unos pasos, cuando llego a la mitad del procedimiento, ya me es imposible pararlo. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no puedo pararlo hoy? Porque si hacemos una analogía con la época de Jesús, en la época de Jesús el tiempo era diferente, se formulaba muchísimo más lento. Había algo que lo mencionamos creo en el capítulo anterior, y era el plasma. El plasma no existía en esa época, pero a partir del 22 de diciembre del 2012 existe esto que se llama plasma, que a ver, en cualquier civilización la llamaban maná, éter, o sea, tiene diferentes nombres. Hoy lo ponen como el plasma, que lo definimos la vez pasada, y me parece que es fundamental y está muy bien también que sea esta palabra de plasma, porque tiene la posibilidad de plasmar justamente. Entonces, si vos ya pasaste la mitad del procedimiento metódico
y ya el plasma entra a jugar a favor de eso que vos formulaste como idea, si lo que vos formulaste como idea estuvo ordenado, el plasma lo va a amplificar. Si no estuvo ordenado como vos querías, el plasma también lo va a amplificar. Lo que pasa es que el resultado va a ser otro y seguramente va a ser uno que no te interese y no te guste. Entonces ahí es una vuelta a volver a empezar. Ok. Sí, ¿Sí? sí, sí, Entonces, fíjate que, sí, 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 dime, 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 dime. dime. No, tú dime, tú dime, tú dime, tú No, dime no, que porque, tú era, dime. era, era para evitar este paso, para evitar, porque a veces es un paso que nos lleva meses y otras veces, no te olvides que conseguir un objetivo nos puede llevar años. O sea, nunca nos olvidemos que nosotros ponemos el desde dónde y nos ponemos hacia dónde queremos ir. El cómo vamos a ir, eso lo pone el universo, eso no está en condiciones del humano. Esto es muy crucial porque es como Prometeo cuando le saca el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. Prometeo fue castigado por eso, pero ¿por qué fue castigado? No fue castigado por quitar el fuego de los dioses. Los dioses obviamente que te daban el fuego a disponibilidad siempre y cuando uno esté para tomarlo como divinidad, no como humano. Porque como humano no nos sirve, como humano no sabemos qué hacer, o mejor dicho, lo utilizamos mal. ¿Qué hacemos? Guerras, armas, todas cosas que propician muerte y no vida. Entonces, ese es el punto crucial del enojo de los dioses. Prometeo lo tomó del lado del humano. Por eso, no, por eso Prometeo la idea era dárselo al humano, porque él lo tomó desde su humanidad. Pero si lo hubiera tomado de la parte divina, eso no hubiera sido un conflicto. Eso te quería decir. Dime, Vane, que no. Claro, sí, fíjate que dijiste algo muy importante, ¿no? O sea, el saber cómo desde dónde vas a salir y ponerte en la posición y que todo lo demás, el cómo, no lo propicias tú, sino que es como parte de lo divino, ¿no? Ahora sí quiero decir, bueno, no es que digas, ay, bueno, ya sé de dónde parto y me pongo en esa dirección. No, o sea, tienes que seguir avanzando tú, tienes que seguir actuando, intencionando, emocionalizando, planeando, etcétera, ¿no? Porque si bien el destino, la divinidad o el universo, como quieras llamarlo, te va a ir guiando, ¿no? O va a ir propiciando oportunidades para ti, pero no es de que te quedes así, ay, sí, ya sé dónde estoy, ya sé para dónde voy para la izquierda y ya, no, o sea, tienes que actuar y en constancia con esa decisión, esa determinación, esa voluntad y esa ejecución en acciones, ¿no? Y bueno, era nada más eso, Sebas, para que, porque luego mucha gente dice, no, pues es que ya llevo muchos años, yo ya decidí que me quiero sentir bien, ya decidí que quiero estar padre y decidí que voy al norte, ¿no? Pero Sí, bueno, también tienes que hacer cosas, ¿no? No es nada más de que, ah, ya lo decidiste y todo, no, o sea, tienes que poner esa energía en movimiento, crear una inercia y se crea el momentum, también creo que lo mencionamos, lo mencionaste la vez pasada, para que entonces las cosas sigan caminando, ¿no? No es así de que, por obra y gracia de todo se va a dar, ¿no? Pero voy a mutear otra vez porque hay ruido. dale. No, no, es que mira, es fundamental lo que dijiste porque aparte justo me das el pie para entrar en ese segundo paso, pero voy a explicar algo principal, pero me diste justo el pie. Porque el uso de la palabra, Vane, el uso de la palabra junto con la escucha es lo que crea, es la creación, es lo que produce la creación. Y no nos olvidemos que, como vos bien decías, eh, mencionabas que la divinidad nos da pista, y esto es así, pero no tenemos que olvidarnos que la divinidad está dentro nuestro. O sea, no es algo externo, y esto es algo fundamental, fundamental, porque me canso de escuchar la gente pidiendo a Dios y pidiendo a Dios, eh, pero esto, a ver, esto es por una falsa información que viene de las religiones. Hoy no nos podemos poner tan extensos, pero las religiones tienen esa mala información. Nos dan el Dios externo, no interno, el Dios culposo.
Y fíjate que cuando uno investiga y va a las fuentes, eh, Dios lo dice claramente, uno crea, la palabra es fundamental para crear, de hecho, Dios lo primero que hace es crear con la palabra, pero, exacto, pero arraigado a esa palabra hay una escucha muy, muy profunda de algo que no todo el mundo escucha. Por eso es tan importante esa escucha oculta, ese aprender a escuchar. No es una escucha donde uno tiene que estar atento nada más. Uno escucha con la atención, pero al desarrollar esa escucha profunda empieza a entender otras cosas. Cosas como qué, cosas como que la divinidad te habla. ¿Sí? No, pero no te va a hablar al oído como un amigo que te está haciendo, o sea, pero te va a hablar cómo, te va a hablar en señales, en una palabra de un amigo, una frase de un amigo, un libro, un regalo, algo que te regalan o un libro que te regalan y el título te dice lo que vos estabas buscando. A mí me viven pasando eso día a día, pero cosas que a veces me asombra la velocidad porque pensé una cosa y al instante me aparece un mensaje y digo, pero no lo puedo creer. Ya hoy no me sorprende demasiado. Pero esto funciona tanto para un lado como para el otro. Siempre. Esto es así. Siempre hay una dialéctica. Vos, tenemos que acostumbrarnos a que todo lo que hagamos en enseñanza, en iniciación, es de dialéctica. Y donde esto justamente es lo que hacen las religiones, dividen. La religión divide para un lado y para el otro. La iniciación, o sea, las civilizaciones iniciáticas, lo decían de antemano, incluso, como lo decía la divinidad del Dios, las dialécticas que existen son para unir. Pero, acá hay algo importante, no puedo unir sin primero no separo. O sea, tengo que separar algo que estaba unido para luego volver a unir. Eso es fundamental, porque ahí nos damos cuenta y nos lleva a cualquier texto eh, este, antiguo, nos lleva a esta visión, a que de acá viene el todos somos uno, no en la New Age de moda de decir todos somos uno, hacer un mantra, no va por ahí, sino va por el lado donde hay una dialéctica que es justamente la que nosotros tenemos que aprender. No es ni una ni la otra, son ambas. Pero para eso tenemos que agarrarnos de esa dialéctica y poder unirla. ¿Sí? A ver, mismo en esto quiero dejarlo puntualmente para que no se vea que es algo inventado ni una creencia de uno como persona y como humano, sino que esto está en los libros más, o uno de los libros más sagrados de la India, los Upanishads. O sea, los Upanishads contienen una información enorme, enorme, que hay que leerlos con ciertos códigos, pero si uno los lee, ahí textualmente te dice, y es muy fuerte lo que voy a decir, porque eh, dice puntualmente que Dios, la divinidad, el creador, nos creó a nosotros porque nos necesita, necesita de nosotros, ¿sí? Entonces, después podemos desarrollar qué es lo que Dios necesita y eso puede Sí, caer es fascinante en un eso, montón sí, en un montón de videos, pero sí, sí, sí. no es el punto que vamos a tocar hoy, pero sí saber que Dios nos necesita. Y si Dios nos necesita, tener la humildad propia y la responsabilidad más que humildad, de decir, bueno, si la persona que es el creador y es una de las más importantes, nos está necesitando, tenemos que estar a la altura de poder competir con eso y de poder brindarle de la propia ayuda, ¿no? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es empezar a ordenar lo que los textos sagrados dicen. Estos pasos, estos métodos empiezan con la idea que recién habíamos iniciado y vos me habías dado un lindo pie para seguir con el paso siguiente, que es uno de los temas que tocamos hoy, que es la palabra, el logos. ¿Por qué es el logos el paso siguiente? Porque la palabra es la que ordena
a la idea. Esa idea, ese pensamiento caótico que uno tiene en la mente, claro, exactamente. De la única forma que tenemos para, mejor señal no podrías haber dicho, pues focalizar, es direccionar hacia un lado, es la palabra. Cuando nosotros mencionamos eso que queremos, ahí recién hacemos que el verbo tome vida. Entonces, y esto lo dice Dios, menciona la palabra para crear, ¿sí? Para hacer vida, para generar, para crear lo que Él quiere. Y lo está dando, fíjate, lo está dando como una orden, no lo da como un pedido. Entonces, con esa responsabilidad de que Dios necesita de nosotros para poder eh, transitar este camino, este aprendizaje, tenemos que tomar la responsabilidad de hacer nuestro propio camino para ayudar al más grande. O sea, Claro. en ese sentido somos uno. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos carne en esa dialéctica, en divino humano. Entonces, esa dialéctica que la vamos a tener todo el tiempo en situaciones, en experiencias, en nuestra propia humanidad, mente, cuerpo. Tenemos dialéctica permanentemente. Tenemos que aprender a esa separación, volver a unirla, pero volver a unirla con esa experiencia, ese aprendizaje y esa trascendencia que nos va a dar el camino de iniciación hacia eso que queremos. ¿Sí? Sí, Sebas. Es que mira, justo cuando dijiste eso de que Dios nos necesita, yo me imaginé lo siguiente, o sea, es como, pensemos como que Dios es un cuerpo, ¿no? Pero nosotros, o sea, no es nada más que seamos un cuerpo, sino que tenemos células, tenemos átomos, tenemos moléculas. Entonces, no es que te necesite a ti o me necesite a mí, o sea, necesita esto que creó para seguir existiendo, para validar su existencia, para que se siga creando. Claro, Y también exactamente. otro punto, sí, o sea, porque pues sí puedes vivir sin una célula, sí, pero sin células, no. O sea, sin músculos, pues no, sin lo que sea, ¿no? Y otra cosa también que lo que dijiste fue como, o sea, es como las ideas, pensándolo como lo dice la física cuántica, ¿no? Las ideas son, es como que la energía se manifiesta o se expresa a través de ondas, ¿no? Y están así, Sí, pum, pum, las ondas, como el experimento de la doble rendija. sí, sí, Pero sí, como el cuando tú sonido. lo pones en palabra, ajá, cuando tú lo pones en palabra, ahí es como cuando el efecto observador hace eso, pum, y se queda Claro, ahí el punto de la partícula, ¿no? claro. Es eso. Llevándolo, exacto, tomándome de tu ejemplo, que sería la física cuántica, Ajá. el punto está acá, el punto está en que cuando uno nombra la palabra, ahí se genera de la posibilidad a la partícula, en lo que sería física cuántica. En cambio, si Sí, uno tiene, en vez de mencionarlo, uno lo tiene en idea, lo tiene en pensamiento, ahí está el mar de posibilidades. Esas son las infinitas posibilidades que habla la cuántica. Y la cuántica lo representa magníficamente. Otro tema también para desarrollar muy, muy lindo. Pero sí, claro que es así. Entonces, sí, sí, sí. es algo fundamental y si lo queremos agarrar de ahí para el que le interese más la ciencia, lo puede ver por ese lado. Si uno toma Está. la generación de la partícula para poder producir, es necesario plasmarlo. ¿Con qué plasmamos nosotros? Con la palabra. Entonces, y Ujú. es muy importante, voy a hacer esta analogía que lo mencionaste con respecto a Dios, si nos necesita, la divinidad nos necesita a nosotros como cuerpo, obviamente que en cierta forma no, en cierta forma sí. ¿Por qué? Porque nos necesita para este desarrollo, para esta experiencia, para este avance y para esta evolución, porque evolucionamos todos. Pero esta nueva parte donde está influenciada por el plasma, a diferencia de, por ejemplo, en la época de Jesús, que esta energía no estaba, el avance de la evolución de la civilización se podía producir en masa, ¿sí? Se podía producir en una cuestión de buscarlo en una completitud. Pero hoy la civilización actual, la única forma que tiene de hacer ese traspaso,
esa evolución es uno a uno. Entonces, para poder, sí lo vamos a hacer todos juntos, pero tenemos que hacer, cada uno tiene que haber producido la evolución en cada quien. Eso llevará el tiempo que lleve, pero si cada quien puede producir, tú a tu manera, encuentras tu evolución, yo a mi manera, eso es lo que necesita Dios de nosotros. ¿De qué forma? Tal cual nosotros necesitamos el cuerpo. O sea, ¿nosotros somos un cuerpo? No, somos más que un cuerpo. Seguimos existiendo, pero necesitamos el cuerpo para poder tener esta experiencia. Sin el cuerpo no lo podemos hacer. Entonces, por eso de ahí es que también influye el cuidado del cuerpo. No es que el cuidado del cuerpo no hace falta como por ahí lo hacían los yogis que dejaban de comer en absoluto, terminaban con debilidades muy grandes. A ver, ¿se pueden hacer ayunos y te llevan a planos interesantes? Sí, y yo los he practicado. Entonces, eso es viable para tener una experiencia y poder buscar un objetivo puntual, pero no es el fin, porque si después te das cuenta que el tener esa debilidad en el cuerpo hace que vos no estés propicio para poder tener un desarrollo mental y físico acorde a tener un camino iniciático. Vos pensás que mismo el camino iniciático de los chamanes se da en la montaña, y en la montaña tenés que pasar 7, 10 días de montaña a solas, día y noche, experimentando tú propiamente con la montaña. Ese es el camino del chamán. El camino de chamánico está apuntado a eso. O sea, es confrontarte. Esto es algo también importante que lo destaco. El camino iniciático siempre te va a confrontar. ¿Contra quién? Contra vos. Te va a hacer una confrontación permanente. ¿Para qué? Para que revises tus ideas, eh, revises lo que estás propiciando, revises desde dónde salís, hacia dónde vas, tengas una revisión, tengas un método. Si te equivocaste, lamentablemente hay que volver a empezar, pero ¿se puede volver a empezar? Sí, se puede. Entonces, hay que buscar ese orden. Para buscar ese orden necesitamos de la palabra. Pero hay un paso en el medio que es muy, muy, muy mínimo. Y para no extenderlo, y esto lo quiero dejar claro porque así damos un cierre con esto a este video y que quede puntualmente esto como importante, es que entre la idea y la palabra, ¿sí? Tenemos una esfera que hay una escucha. Y entre la idea y la palabra hay que generar con la palabra un vacío. Esto es fundamental. Es lo que los hindúes llamaban el neyamá. El neyamá es ese vacío que produce, ¿sí?, por la invocación, a que vos puedas liberar para que pueda ingresar eso nuevo que querés propiciar. Entonces, quiero cerrar con esto y te dejo la palabra para que vos cierres, pero idea y palabra es lo que va a ordenar a la idea. En el medio tenemos un neyamá, tenemos un vacío que se va a producir por la invocación de la palabra y va a permitir que esa idea organizada genere los pasos siguientes que luego van a llevar a ese objetivo tan preciado por nosotros. ¿Te parece bien que lo cerremos ahí? Me parece maravilloso, Seba. Es que aquí ¿Entendió? están las reparaciones y ahí entra mucho ruido. Sí, sí se entendió. Fíjate que, a ver, ¿y por qué es importante esa escucha y ese vacío del cual tú hablas, ¿no? Y es importante estar atento a esa escucha. Porque tienes tú aquí tu idea rondándote, ya dices, ah, ok, quiero trabajar o laborar en esta idea, en este objetivo, en este lo que sea. Ok,